Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para conversar esta mañana con dos candidatos a diputados por el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, candidatos por San Salvador. Norma Guevara está con nosotros y Carlos Ruiz. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Norma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Romeo. Un saludo al pueblo salvadoreño y estamos abiertos a tus preguntas. Carlos Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros también. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Muy buenos días a Canal 12 y a toda su teleaudiencia. Gracias por permitirnos compartir esta mañana. Bueno, Norma, comencemos con una pregunta abierta. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo ustedes de la campaña electoral? Estamos a 3 días para el silencio establecido por el Código Electoral de nuestro país y que es el tiempo de reflexión que le llaman, ¿no? Los políticos en nuestro país. ¿Cuál es la valoración que ustedes están haciendo del cierre de esta campaña electoral? Bueno, creo que hay una reafirmación de la voluntad del pueblo para mantener los cambios a favor de las mayorías que se empezaron en el 2009 y que están manteniéndose y profundizándose en el nuevo gobierno ganado por nuestro partido, encabezado por el compañero Salvador Sánchez Serén. Y esto hace prever que lo que 17 encuestas han mostrado se va a reafirmar el próximo domingo en la votación que tengamos para Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y consejos municipales. Quiere decir que es necesario darle a la Asamblea Legislativa una capacidad de aportar a los programas de gobierno, a las políticas públicas que benefician a la gente, y se podrá lograr con más diputados del FMLN. Y creo que hacia eso vamos el próximo domingo. Bien, Carlos Ruiz. Bueno, es trascendente que las cosas caminen así, pero y parece ser que también debemos de percibir el mensaje siguiente. La población ha tenido tiempo para hacer evaluación, para hacer comparaciones, y eso le está permitiendo pegarle un giro a las cosas todavía más profundo y que haya readecuaciones muy significativas en el país y también particularmente en las áreas más sensibles como es el área metropolitana, pero en general con el país. Así es que entonces hoy tenemos una decisión, como lo plantea la compañera Norma, una decisión que se ha venido percibiendo y además con un poco más de reflexión de la gente, porque ha podido ir percibiendo el significado de los cambios, es decir, la gente lo que está haciendo y lo que está valorando y que lo ha expresado a través de las distintas mediciones que se han estado haciendo, ha ido valorando y expresando esa valoración que tiene de la necesidad de que las transformaciones se mantengan y que el país se vaya construyendo en una... Carlos Ruiz, una pregunta, ya que habla usted de los cambios, ¿no? Usted podría, para aquellas personas que dicen, porque habrá escuchado también el eslogan que dice corrijamos el rumbo del país, usted que habla de los cambios, ¿puede enumerar esos cambios y decir, para que la gente valore si ciertamente se puede calificar como cambios en nuestro país? Es que yo creo que es bien sencillo. A ver. Por ejemplo, la gente puede decir, bueno, y ahora la educación se percibe, la atención a las nuevas generaciones, la niñez tiene asegurada la educación, y la respuesta es sí. Es más, y la tiene asegurada no solo la niñez, sino que hoy podemos hablar de que tiene asegurada la educación ya la juventud, porque hablar del bachillerato no estamos hablando nomás de lo más simple de la educación, estamos hablando ya de su complejidad. Hoy los bachilleres hoy van a recibir ya su paquete escolar, no como lo está recibiendo toda la niñez, porque los recursos del país todavía hay que ir recuperando más, y ahí es donde se siente eso. Pero si uno valora más, y yo quiero hacer hincapié en esto porque uno tiene la posibilidad, hay que ver cómo, por ejemplo, se fue deteriorando en el pasado el tejido productivo del país. Aquí no se le puede echar la culpa a las administraciones del frente de lo que le ocurrió al agro en el país. ¿Quién desmontó el aparato productivo del país? No lo desmontó el FMLN, le está tocando recuperarlo. Por ejemplo, imagínese usted lo que había ocurrido con el caso Selenel. Ahí se puede prever, el Estado, el país va recuperando
capacidades para poder ir reaccionando de acuerdo a las necesidades, sí. Y entonces hoy, por ejemplo, una parte de la producción energética de nuestro país, hoy lo va a tener a su favor el país entero y no está siendo entregado ese recurso. Por supuesto, por sacrificios que ha habido que hacer gracias a los errores que se han cometido en el pasado. Pero también hoy uno se pregunta, y la gente ha tenido que hacer esta valoración. La producción agrícola del país ha empezado a recuperarse, sí o no. Hoy se produce más maíz, hoy se produce más frijol, hoy se produce más arroz, más sorgo. Y fundamentalmente vamos a hablar también de una producción que ha caído, pero no por culpa de las administraciones del frente. Ese es un daño que venía caminando hace mucho tiempo en los cafetales, por ejemplo. La producción cafetera del país se ha visto muy afectada. Pero ¿cuál es la posición del Estado actual, del gobierno del país? La posición es tenderle la mano a los productores del café para que, por ejemplo, vayamos superando el problema de la roya y que recuperemos el nivel productivo, ya que el café, quiera sí o no, en estos años tiene una mejor condición nacional e internacional. O sea, ¿puede valorar la gente? Sí, y por eso es que estamos caminando hacia ahí. Y también los distintos sectores, fundamentalmente las nuevas generaciones. El caso más emblemático es el de San Salvador. El de San Salvador uno puede decir cuánta importancia tiene que se pueda interpretar el sentir y pensar de las nuevas generaciones que están buscando imponerle su sello a la visión del futuro del país. Así que por ahí estamos caminando. Claro. Norma, voy a hacer referencia a una de las encuestas, de las muchas encuestas que se han corrido hoy en los últimos días, ¿no? Y es la de la UCA, donde usted puede revisarla. Según los datos de la UCA, la última encuesta estoy diciendo, el FMLN tiene una ventaja considerable en cuanto a candidatos a diputados y también en cuanto a la votación en general, pero no sale muy bien favorecido cuando se refiere a la evaluación del gobierno como tal. Y parece una contradicción, y yo le preguntaba al padre Andrés Oliva, que es el rector de la UCA, y me decía que de alguna manera, aunque la gente quizás todavía no percibe los beneficios de lo que podría llamarse los cambios, de alguna manera la gente está dando el beneficio de la duda o cree que es muy temprano todavía para percibir, digamos, el acento en esos cambios. ¿Compartes esa opinión? Mira, creo que lo que es obvio es que la inversión pública en los gobiernos de Arena, para citar el último 2008, era en los programas que van directamente a la gente de 48.2 millones. Y en el 2014, que ya combina los dos últimos gobiernos, es de 156.700.000 dólares. Fíjate que en comunidades solidarias el FITL ya existía, es cierto, pero gastaba 11.2 millones. Estamos hoy invirtiendo 33.5 millones. En el programa de área educativa, los gobiernos anteriores gastaban 17 millones. En el 2008. Estoy hablando de 2008. Y en el 2014, 96 millones. En agricultura familiar se gastaban 18, 19 millones, hoy estamos gastando más de 21 millones. Y si hablamos de que adicional a eso, el subsidio al gas, hoy no es algo que va directamente a las empresas, sino que es algo que ayuda a disminuir el gasto de la gente, le queda a los que más lo necesitan, y que en energía, transporte, estamos gastando en conjunto. El Estado está llevando de manera directa como economía, por no desembolsar, más de 200 millones en subsidios. Gas propano, energía eléctrica. Entonces, mira, no siempre la gente asocia cuando va a pagar el tambo de gas con el gobierno. Entonces posiblemente a eso se refiere el doctor Oliva. Pero el conjunto de medidas que protegen la economía familiar, con las leyes que hemos dado y con la política de nuestro gobierno se mantienen, representan un alivio importante a una crisis heredada y de la cual tenemos que ir saliendo, como decía Carlos, con la reactivación productiva del país, lo cual los últimos 6 años han estado
perfectamente, digamos, señalado. Nosotros sabemos que la gente reconoce que los cambios no son de hoy para la mañana. La inversión en educación tiene un impacto de 5 o 7 años, te lo va a decir cualquier experto. ¿Por qué? Porque él está dando un paquete, sensación de igualdad a niños desde kinder hasta 9º grado y ahora hasta bachillerato. Pero ¿cuándo aquel bienestar, esa sensación de igualdad va a tener un impacto mayor en la sociedad? Ahorita lo tiene en la familia que ahorra, pero el ciudadano o ciudadana formada dentro de 4, 5, 6 años será diferente, porque tiene un trato también diferente. Y esto es obra del gobierno. También debes reconocer que el gobierno está bajo el ataque permanente de medios de comunicación, especialmente porque desde antes de tomar posesión se sabía que venía una medición electoral, circunstancia que no tuvieron ni el gobierno del 2004 ni el nuestro en el 2009. Porque hoy, desde antes de la elección del 9 de marzo, ya se sabía que el 1 de marzo iban a ser las elecciones legislativas. Claro. Entonces eso hace un ataque permanente de las fuerzas que quieren. ¿Tú crees que eso va a disminuir después de las elecciones? Totalmente, por completo. Sería como leer lo que es una agenda mediática electoral, según ustedes. Digamos, el traslape de 2 campañas electorales, la del año pasado y esta. Y lo tienes, incluso lo puedes evidenciar en los préstamos retenidos. Más de 600 millones que no van a la economía por un cálculo de que no dándole apoyo al gobierno se justifica pedir el voto para otras fuerzas. Norma, y Carlos, hace poco precisamente escuchamos al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, respecto al tema con la empresa privada, con quienes están en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, porque es cierto, ¿no? No todos los empresarios están en la ANEP. Pero bueno, de todas formas, vimos algunas declaraciones del presidente de la República a propósito de eso, y decía el ejecutivo de la ANEP, es que esto se hace precisamente para ganar votos. Por otro lado está la crítica también del mismo gobierno, dice, mire, acciones también que hacen sectores de derecha en nuestro país precisamente para ganar votos, no necesariamente porque tenga fundamento. Se da ese zipizape, esa situación en el marco de estas elecciones a propósito de la reflexión que hacía Norma, ¿no? Que el momento electoral hace que se den declaraciones y se den acciones que no necesariamente las vemos cuando no hay eventos electorales. Yo pienso que hay quienes están cambiando permanentemente de acuerdo a la conveniencia y a las circunstancias, que es el caso de las fuerzas de derecha que han tomado la decisión incluso de bloquear el desarrollo del país. Han tomado esa decisión, ya lo expresaba Normita. Uno se da cuenta cuánto del recurso que podría estar manejando el país para beneficio de su propio desarrollo y se ve bloqueado. Tratando de decir, si yo no dejo que aquel haga, después lo voy a acusar. Es algo incluso que es divertido. Es decir, cómo permanentemente las fuerzas de derecha de este país, cuando manejaron el Estado, mantenían una conducta de presión para que se mantuvieran las condiciones de atraso económico en toda la sociedad. Hoy resulta que están pidiendo que se aumenten las pensiones, hoy resulta que se están pidiendo que se aumente hasta el salario mínimo, pero del Estado, no el de la empresa privada. Pero no se le dan los recursos al Estado, ¿no? Bueno, no, hay que decir, imaginémonos que en 6 años Arena no ha votado una sola vez por el presupuesto nacional. ¿Qué responsabilidad es esa? Eso no se puede tener, esa conducta. Y que no ha sido una conducta que se nos puede achacar a nosotros, no es cierto. Siempre hemos discutido el por qué y cómo usar el recurso, pero siempre se le ha dado el aporte al país. Y eso ahí está probado a lo largo de la historia. Y por supuesto, en este caso de los gobiernos que es del FMLN, el segundo que llevamos fundamentalmente, no se puede decir que tiene una conducta de acomodamiento. Si ahí se va
haciendo un uso racional de los recursos del país y empujándolos en la dirección que se requiere. Yo acabo de plantear una cuestión, no se está planteando que porque hay elecciones hay que hablar de la restitución del tejido productivo en el agro, que es fundamental para nosotros. Esa es una necesidad del país y la hemos venido defendiendo desde antes y hoy el Estado mismo se prepara para darle acompañamiento a la producción para que emerja ese tejido productivo que ha estado muy afectado. Entonces ahora no puede decirse que es por ocasión de las elecciones que se está viendo eso, no, es que eso es la ruta, es el rumbo del país, que queremos que recupere fuerzas la economía de nuestro país para que pueda ir resolviendo adecuadamente las necesidades del pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos tenemos que hablar de dos temas. Esta resolución también emitida recientemente por la Sala de lo Constitucional, Norma y Carlos. De hecho, el partido Frente Farabundo Martí continúa pidiendo el voto por bandera, como lo ha hecho a lo largo prácticamente toda la campaña. Y vamos a hablar también sobre la confianza y las críticas que ha recibido por algunos sectores también el mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que ha sido, a mí me parece que, y lo digo de verdad muy francamente, que ha sido muy sincero el presidente del Tribunal Supremo Electoral en decir que, ojo, que los resultados no van a ser tan inmediatos como fue anteriormente. Esto por las complicaciones y las variantes que tiene, lógicamente, o las características que tiene este evento electoral. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Carlos Ruiz y Norma Guevara están conversando, ambos candidatos a diputados por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Lógicamente Norma Guevara ya es coordinadora de la fracción en la Asamblea Legislativa, ¿verdad, Norma? ¿O jefa de fracción? Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Para los fines de partido soy jefa, para el reglamento soy coordinadora. Ajá, para el reglamento establece coordinadora, Coordinadora, o coordinador sí, en todo sí, caso. sí. Hablemos un poco sobre esta resolución, Norma. ¿Cuál es su opinión respecto a esta resolución de la Sala de lo Constitucional? Lo que he visto y he percibido es que a pesar de ello, no sé, ustedes tendrán un análisis ya más claro de cuál es el alcance que tiene esta resolución de la Sala que emitió recientemente, en donde dice que el voto por marca va a establecer el lugar de los diputados, ¿no? Las preferencias. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen esto? Sigo viendo al FMLN pidiendo el voto por bandera. Por supuesto, y hasta el último minuto del día miércoles le pediremos a nuestro pueblo apoyar las propuestas programáticas y a las candidaturas del FMLN, marcando la bandera de nuestro partido en las 3 papeletas, Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa en cada uno de los 14 departamentos y en los 262 municipios. Mira, yo creo que este día está siendo publicado un comunicado del Tribunal Supremo Electoral que reitera la validez de las formas válidas para votar que ha venido propagandizando. Creo que algunos medios se equivocaron en la lectura de esa resolución de la Corte, diciendo que esa resolución anulaba la forma de votar marcando la bandera de un partido. Eso no es cierto. Nosotros queremos que la población lo tenga perfectamente claro. Sigue siendo válido marcar por la bandera. Claro, y eso es se estableció en la Constitución de la República, ¿no? La validez del voto por bandera. Y en el Código Electoral, fundamentalmente. Además, en 2 resoluciones de la misma sala, ese elemento ha sido reiterado. Pero, por supuesto que estos pronunciamientos juegan un papel político, y ese papel político en esta coyuntura crea una alarma, porque esa sentencia del 2011 y el Código Electoral se emitieron ya hace más de un año cada uno, 2 años, 3 años una, 2 años el otro. ¿Y por qué 9 días antes se viene a analizar si la ley cumplía o no la sentencia? Y reitera lo que ya se aplica, tanto por la ley como por la vida. Ninguno de los 84 diputados, Romeo, que están en la Asamblea Legislativa, ha ganado esa posición
por la posición en la que lo propuso el partido. Ganó porque la gente apoyó a ese partido y porque le dio preferencia a esos candidatos que ahora somos diputados. Es una manera de golpear las estrategias de aquellos partidos que pedimos el voto por bandera, pero... Concretamente al FMLN, entiendo entonces. Que es el que más lo pide. Exactamente. Pero quiero decirte que en los últimos días el mismo partido Arena está pidiendo el voto por bandera. Por bandera. Entonces, esa es la contradicción, o sea, le llega tarde. Cualquiera de los dos se desfasó si había un acompasamiento en la decisión que se iba a tomar, ¿verdad? O llegó muy tarde la resolución o se anticipó la otra estrategia, el cambio de estrategia de ese partido. Pero el hecho es que nuestro pueblo debe tener claridad que la forma más amigable, sencilla y segura de votar es marcando la bandera del partido de su preferencia, y en el caso de los que prefieran al FMLN, le pedimos nosotros marcar así, ¿verdad? Las banderas en las papeletas no serán tan grandes porque somos 10 los partidos en contienda. En algunos departamentos, algunas coaliciones o partidos no están, pero en otros sí. Y en todos estamos en igualdad de condiciones con nuestra bandera y le pedimos a nuestro pueblo, a nuestros electores y electoras marcar para que se facilite el resultado y no complicar como lo han hecho las últimas decisiones. Fíjate que eso del voto, por ejemplo, fragmentado, obliga a hacer una especie de acta por cada voto. Claro. Entonces eso es muy complicado. Entonces, si se quieren resultados seguros y rápidos, hay es que un poco buscar. difícil eso, ¿no? Va a ser un poco difícil tener resultados como lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral tan rápido. Para empezar, los 262 municipios tienen hoy una papeleta nueva que es para elegir Parlamento Centroamericano, que en ninguna elección de la historia se había dado. Y estamos hablando de que ahí están participando 9 partidos con 20 candidaturas. Norma, antes de darle la palabra a Carlos Ruiz sobre el tema de la confianza al ente contralor y las denuncias que ha habido de parte de algunos sectores sobre posible fraude, a ver, solo terminar un poco este tema, tu opinión respecto a este tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La lectura más inmediata o simplista, si tú me permites el término, que hicieron algunos sectores es que se le quitaba poder a las cúpulas de los partidos, que los partidos definían que, por ejemplo, A, B, C, ¿no? Definían la posición de los partidos y que esta resolución lo que hace es quitarle poder a las cúpulas o a los liderazgos de los partidos políticos. Es un acto más de propaganda en la línea de atacar a los partidos que tienen algunos segmentos de nuestra sociedad, pero en absoluto, yo te voy a poner el ejemplo de nuestra asamblea hoy. Sigfrido Reyes iba en la posición número 3 y fue el primero y más votado. Medardo iba de primero y fue el segundo. Norma Guevara iba de segunda y fue tercera. Entonces, nunca, no fue el Consejo Nacional, que es el que aprueba nuestras candidaturas, quien nos colocó donde estamos. Fue el electorado. Claro, el voto. Fue el voto. No fue de otro modo en el 2012 y no tiene por qué ser de otro modo en esta vez. O sea, los partidos sugieren una lista, lógicamente, ¿no? Es obligado poner una lista. Pero al final, pues es el A la votante, señora de Escobar la pusieron en el número 10 y saltó al primero. A Ochoa Pérez lo pusieron en Arena en el 24 y saltó a los primeros. Entonces, le pasó eso a todos. El único partido que reiteró, más allá de alterar el orden, las propuestas de su dirección fue el FMLN. Pero eso significa que hay una coherencia entre lo que el electorado ve y lo que la dirección del partido propone. Así fue el resultado. Y ahí sí. Y este fallo, dices tú, que tiene un componente político que va dedicado precisamente a los partidos que piden la bandera. El momento en que piden el voto por bandera específicamente. El momento en que se da no es apropiado, como lo ha dicho el tribunal, porque crea confusión. Y es una confusión que crea duda sobre una de las estrategias. La más propagandizada es la nuestra. Entonces, el voto por bandera. La conclusión es el efecto, lo que yo señalo, que tiene un efecto político. Ok, Carlos, a esto súmele que hay sectores que están hablando sobre fraude. De hecho, hay que decirlo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, llamó a quienes están hablando de fraude a ser más sensatos en el señalamiento, ¿no? El fiscal general de la República también dijo algo muy fuerte. Mire,
es de cobardes estar señalando fraudes sin mostrar pruebas, dijo. Por ahí hay varias opiniones respecto a esto, pero de todas formas siempre está el ruido del posible fraude cuando hay un proceso electoral. Bueno, pero es que yo creo que también hay que acentuar algunas cosas que se están diciendo y se están haciendo. Yo quiero insistir en el detalle que ha expresado, por ejemplo, la compañera Norma sobre la situación de lo que ha provocado la Sala de lo Constitucional. Y es que creo que hay que lamentar, hay que deplorar la conducta de la Sala en el sentido siguiente. Ellos adquirieron un compromiso público, lo hicieron en noviembre del año pasado, que dijeron que era la última expresión de decisión que ellos tomaban sobre el proceso electoral, que no iban a emitir ninguna otra opinión. Y sin embargo, llama poderosamente la atención que decidieron poner albarda sobre Aparejo, es decir, ya está claro que la ubicación de los legisladores no está de acuerdo a las listas de los partidos, pero viene a decirse como que eso fuera así. Entonces, eso en general es lo que creo que debemos de ir entendiendo, cómo se intenta orientar de una manera y en una dirección las cosas. Ahora, hoy dicen que va a haber fraude, mire, pero yo creo que nosotros hemos ido y estamos abiertos incluso a discutir a profundidad verdaderas transformaciones en el país, incluso hasta hablar de las transformaciones en la Constitución, y por qué no, de tal manera que le den más certeza, más garantía al pueblo salvadoreño, pero que sea producto de una discusión. Y eso es bien simple. Queremos realmente que quede plenamente satisfecha la población y confiada. Hombre, trabajemos un verdadero esfuerzo que no se puede hacer en los días de las elecciones. ¿Por qué no se plantea eso allá cuando recién vaya, por ejemplo, que lo empecemos a trabajar inmediatamente después de este proceso electoral? Peguémosle una gran limpieza al Registro Nacional de Personas Naturales, y ahí vamos a limpiar el sistema. Pero nosotros nunca hemos estado interesados en que el padrón electoral esté con las deficiencias que todavía tiene. Pero resulta que a la hora de discutir, allá donde corresponde, en el momento... Entonces, ¿ya pasadas las elecciones? Pues sí, entonces yo invito de una sola vez a aquellos que hoy están diciendo esto, ¿por qué no lo plantearon allá recién pasado el 2009? Para que trabajáramos entre el 2009 y el 2012 un esfuerzo realmente. Allí no quieren ni siquiera que abordemos esos casos. Yo los invito de una sola vez. No hagamos esos papeles hoy, porque está claro, es que la gente que francamente, tiene la percepción que está siendo derrotada, pues sí, como lo voy a decir, lamentablemente dicen, está amarrando su perro a tiempo, que quiere tener un punto de justificación frente a su debilidad. ¿No es un argumento valedero el tema de las papeletas y la distribución, pero que lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Pues claro que no lo es. Cumpliendo la ley. Para empezar, no lo es, porque en primer lugar no se puede estar discutiendo, es decir, sacando al margen a una fuerza cuando todavía no se han definido las circunstancias. O sea, no es una atribución que tiene al tribunal. Hoy lo que le está tocando es decir cómo ha quedado diseñado, es decir, quiénes decidieron estar completos y quiénes no, quiénes pudieron estar completos y quiénes no. Pero además, eso lo sabe también Arena, lo sabe bien clarito, y en otros departamentos del país a ellos les toca ir en esas condiciones. Así es que están, ¿cómo se llama?, en unas conductas que es más, en eso incluso la propia Sala no le quedó más remedio que decirles que estaban hablando por gusto y que no estaba justificado el caso. Así es que yo creo que el esfuerzo que está haciendo en esa dirección las fuerzas de derecha de hablar, porque hoy resulta que tiene a veces hasta acompañantes en esa arena, pero eso tiene que ver con las conductas que tiene la población respecto a las fuerzas de derecha del país, que les ha perdido la confianza, no les está entregando el respaldo que ellos anhelan, y ahora hay que justificarse de alguna manera. Okay. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a ir al enlace también con la radio 102.9. Volvemos.
Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la recta final de esta entrevista, de esta mañana, conversando con Carlos Ruiz y Norma Guevara. Norma, quiero escuchar nuevamente tu opinión respecto a esto, tomando en cuenta las distintas opiniones sobre las denuncias que ha habido de algunos sectores, de fraude electoral. Es un tema, hay que decirlo también, que siempre es como muy cíclico, ¿no? Cada vez que hay elecciones aparecen algunas situaciones también que como que vienen adheridas al proceso electoral, acompañando el proceso electoral, de tal forma que la gente también muchas veces se siente confundida con estos distintos escenarios que se plantean en el marco de las elecciones. Mira, para empezar, el Tribunal Supremo Electoral fue electo con voto unánime de todos los partidos, después de una sentencia que nos obligó a que las candidaturas que se propongan sean de personas con un perfil profesional correcto y no afiliados a partidos. Eso es importante y lamentamos de aquellas fuerzas que han señalado y han creado campañas en contra de los magistrados. A mí me parece que son valientes, patriotas, porque a pesar de ese ataque siguen trabajando con abnegación, un proceso que, como lo ha señalado el presidente del tribunal, es el más complejo de la historia, por varias circunstancias. Vamos a los consejos plurales, vamos por primera vez a elegir Parlamento Centroamericano con una papeleta específica en todo el país. Tenemos, además del voto que ya se aplicó en el 2012, desbloqueando las papeletas y con candidaturas no partidarias. Vamos a la posibilidad de votos fragmentados, que aumenta como 8 páginas a cada una de las actas de diputados. Y eso hace para el tribunal más complejo el trabajo. Y la votación misma es más compleja. La votación es sencilla, Ajá. La cuenta es la más difícil. Okay. O sea, el trabajo de escrutinio preliminar que hace cada junta receptora de voto será muy sacrificada. Y yo desde aquí reitero mi reconocimiento y mi respeto a todas las personas que van a estar ese día como vigilantes y como miembros de mesa trabajando, especialmente a los que representan a nuestro partido, pero mi reconocimiento a todos, porque es una tarea democrática de alto valor y en ellos está cuidar que la expresión de todo ciudadano sea respetada. Ahora bien, nuestro sistema electoral se ha venido mejorando. Tenemos nuevo código, tenemos ley de partido, tenemos cuota para mujeres, vamos a impulsar los consejos plurales, pero hay cosas como las que señalaba antes Carlos, que representan para la Asamblea una deuda y que yo esperaría que la próxima legislatura no se siga haciendo, digamos, desentendida de esta Hablas de reformas electorales responsabilidad y también constitucionales. Constitucionales. Nosotros, por ejemplo, llevamos una propuesta de unificar los periodos para que el Estado tenga menos gasto en elecciones y también la sociedad, porque al fin y al cabo, al menos en el caso del FMLN, es un trabajo y cooperación voluntaria de ciudadanos, lo que nos permite hacer lo que hacemos, empezando por comprar estas pulseritas, Romeo. Y nosotros vamos a proponer que se unifiquen esos periodos, pero también está pendiente legislar a fondo sobre el Registro Nacional de Personas Naturales. Esto no solo tiene un impacto electoral, sino que también sobre la seguridad. No puede ser que ciudadanos que no son legítimamente salvadoreños tengan dudas. Norma, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Ahí está listo también Tony para formular las preguntas. Tony, buenos días nuevamente, ¿cómo estás? Nos quedamos ahí. Hola Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a la señal de radio 109 y un saludo también para tus entrevistados, tus invitados esta mañana. Bueno, mira, está, tal como te lo dije temprano, Carlos Ruiz y Norma Guevara conversando con nosotros. Hemos hablado sobre esta resolución de la sala, sobre la confianza y las opiniones que se han vertido en torno al Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, las propuestas, ¿no? De alguna manera, así a grandes rasgos, las propuestas del partido Frente Farabundo Martí. ¿Por qué cree el FMLN que debe dársele continuidad a su proyecto? Así es que, hola Norma, preguntas. Hola diputada, el Diablito también, pues bienvenido aquí a 102.9. Hoy nos acompaña Mauricio Funes, el expresidente de la República, a quien podemos también incorporar a esta charla. Uno de los ingredientes de última hora que conocimos fue este seguimiento, esta resolución, ¿verdad?, de la Sala Constitucional. Bueno, le preguntamos a Mauricio Funes cómo la ve también esto que conocimos la semana pasada.
Un saludo especial a los diputados, Norma, y al aspirante a diputado por San Salvador, a Carlos Ruiz, y por supuesto también a Romeo. Muchas gracias. Yo suscribo la opinión que ya expresó el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de una resolución redundante que no modifica las reglas del juego, aunque puede introducir una especie de confusión con respecto al voto sobre bandera. De hecho, el día en que se conoce la resolución, escuché a alguna gente, porque tengo un programa radial los jueves a las 6 de la tarde en Radio La Chévere, y ahí me llamaba la gente para preguntarme que si era cierto que se había anulado el voto por bandera, y les dije que no. Quien quiere votar por bandera es una opción, y de hecho el Frente está pidiendo el voto por bandera para evitar confusiones. Pero hubo gente que pensó que en la medida en que se establecía que el orden en que entran los diputados, cuando se marca por bandera, no es el orden de prelación establecido por los partidos políticos, sino que la preferencia de aquellos que votan cuando marcan el rostro, que es la que va a ser determinante, eso no significaba que se anulaba el voto por bandera. Y entiendo, a menos que esté equivocado, y Norma quizás tiene un conocimiento mucho más preciso sobre este tema por su experiencia en la Comisión de Asuntos Electorales y en la Secretaría Electoral del FMLN, que el voto por bandera se mantiene y es una opción que le queda al ciudadano. Lo único que al momento de contar, y entiendo que es un principio o un referente que deben tener los miembros de las juntas receptoras de votos, al momento de contar, el voto por bandera ya no se va a distribuir como se distribuía anteriormente, donde el primero que está en la lista es el que tiene la preferencia de entrar, sino que va a ser aquellos rostros que hayan marcado los electores que hayan decidido finalmente marcar el rostro y no la bandera de la papeleta. Mauricio, como explicaba Norma Guevara precisamente en la entrevista, decía, bueno, Sigfrido Reyes, para mencionar algún ejemplo, no iba en primer lugar, pero terminó siendo el más votado, ¿no? Sí. O sea, eso no cambia el juego. Pérez, que iba de 24, pasó Diputada, a primero. ¿Esto no le resta, digamos, poder o un poco de decisión a las cúpulas partidarias? Es que yo no entiendo cuál es perdónenme la palabra, el teque con las llamadas direcciones. Nosotros cúpula no tenemos, solo la catedral tiene cúpula. Bueno, las direcciones de los partidos. Pero la dirección, el Consejo Nacional de nuestro partido elige y propone candidaturas al pueblo y propone un programa al pueblo, pero es la elección del pueblo la que define quiénes son sus diputados aún para el FMLN. ¿Y quién entra por primero o entra por segundo? Pero dígame que si no fue el COENA el que propuso a quienes propuso, o que no fue la dirección de cada uno de esos partidos la que llevó al tribunal, no hay otro ente que pueda hacerlo. Tienen que ser los representantes legales, que son generalmente el dirigente o la dirigente principal de cada partido. Pero eso no es lo que va a la elección. Va un programa, en el caso nuestro, que tenemos propuestas, van las candidaturas que hemos comprobado en el 2012, que así como fueron propuestas, aunque cambiaran en algunos casos el orden, así fueron aceptadas por nuestros electores. Entonces, eso no ha cambiado ni fue distinto en el 2012. Por eso es correcto la afirmación primera que hace el licenciado Funes, a quien saludamos con mucho cariño por su aporte a este país, y él no cambia nada. Lo que hace es meter, como él señala, una confusión a 9 días, ¿verdad? Hubo que pasar más de 1000 días para darle seguimiento a una sentencia. En 2013 usted sancionó el nuevo Código Electoral y hoy dicen la Asamblea no tenía facultad de hacer esto. O sea, es un regaño innecesario en un tiempo inoportuno que tiene a lo mejor una finalidad política. Carlos Ruiz, no cambia nada. Bueno, en primer lugar, un saludo a la 102.9 y a su personal, y un saludo respetuoso a el señor expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Y yo creo que este elemento ya lo hemos estado señalando aquí, podría tener una intencionalidad muy al margen de lo que se expresa públicamente, pero al final lo que queda claro, y por eso lo calificamos así, es algo así como albarda sobre aparejo.
en el sentido ya está regulado, ya se está ejerciendo, sin embargo, y lo que llama la atención es que se hace de oficio, porque no se hizo por parte. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando. Pero como no es eso lo que se va a resolver y ya se ha planteado, las direcciones de las distintas fuerzas políticas han expresado a quienes proponen y cómo constituyen su propuesta, y es el electorado el que define al final. Finalmente los partidos pueden proponer a quien quieran en primero y segundo lugar, por ¿no? supuesto, pero al final es la gente que vota ahora que está la fotografía y el rostro. Le reconoce, si a alguien le marcan su ubicación, es que ese es el reconocimiento que le están dando. Carlos Ruiz, tengo que terminar esta pausa. Me quedé con el deseo de hablar un poco sobre el tema de la seguridad con el expresidente Mauricio Funes, pero bueno, aquí lo vamos de todas a hacer. formas, ahí vamos a escuchar la 102.9, Tony. Aquí lo vamos a hacer, Romeo. Les invitamos, diputada, a que se pasen, ya que se suben al vehículo con la 102.9, y también al candidato, el Diablito Ruiz, como se le conoce, ¿verdad? Hasta luego. Muchas gracias, saludos. Nosotros hacemos una pausa comercial, regresamos en breve. Tengo que despedir a nuestros invitados. Carlos Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Norma, también muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Romeo. Un saludo a nuestro pueblo. Invitarles a que con confianza vayan a ejercer su derecho al sufragio y darles la seguridad de que los representantes del FMLN cuidarán su voluntad en la urna. Carlos, gracias. Pues gracias por esta ocasión que nos han dado, Romeo, y un saludo al país, todo nuestro pueblo. Y llamar a la gente, téngale confianza al voto por bandera, marque la bandera roja, que ahí está asegurando el camino hacia las transformaciones de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30, es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.